Como todos ustedes saben, estoy de vacaciones, pero es que me han llamado, algunos amigos también de Cuba me han llamado, a raíz de lo que ha sucedido con esta noticia que está rodando de Leopoldo Sintafría, que Leopoldo Sintafría está detenido en Cuba. No sé qué fue la plataforma que lo tiró, una tartijera que tira esa información. Yo creo que esta plataforma está muy lejos de conocer los entramados del régimen cubano. Eh, Leopoldo Cinta Fría, un general de cuerpo de ejército, era de la República de Cuba, fue defenestrado, fue quitado de su puesto por tener desacuerdos con la dirección del país, también desacuerdos con el difunto yerno en jefe, López Calleja. Raúl Castro, para dejar todo bien tranquilo en la sucesión y dejar a los militares de su confianza en el poder, saca a Leopoldo Sintafría, como he dicho en otras ocasiones. Leopoldo Sintafría no era parte de la columna de Raúl Castro, que son hoy los generales de cuerpo de ejército, que están Álvaro López Miera, Quinta Solá, eh, Espinosa, son los generales que están hoy al mando de todo lo que tiene que ver las Fuerzas Armadas cubanas. Leopoldo Sintafría, por ende, le cayó este tema de la edad y lo sacan. Todos sabemos, la información que había era los desacuerdos permanentes de Leopoldo Sintafría con algunas decisiones que se estaban haciendo en el país, la de yerno en jefe y también la de este señor Díaz Canel. Habían inconformidades. Raúl Castro decide, ante abandonar el cargo de primer secretario del partido, los movimientos del partido, Raúl Castro decide quitar a Leopoldo Sintafría y lo manda al retiro y lo pone en un plan, allá por el Parque Lenin, un plan de caballos especiales por el Parque Lenin, que creo que tiene que ver con Guillermo García Fría. No sé si Leopoldo Sintafría y Guillermo García Fría tienen que ver algo, si son familias o no, porque coinciden los últimos apellidos Fría. Coinciden estos dos hombres que eran de ahí, de esa parte del oriente cubano. Y como todos sabemos, lo repito, este polo no era parte de la columna de Raúl Castro, que son los que tienen el poder, realmente. Miren, amigos, cuando esta información desde el primer momento, voy a decir que es falsa totalmente, Polo no está preso. Polo se encuentra en su casa tranquilo, haciendo lo que siempre está haciendo, yendo al plan ese. No está preso. En la información que tengo y algunas personas que dicen, lo metió Canel preso. Canel no mete preso a nadie porque Canel no tiene el mando de nada. Quien tiene el mando de todo eso se llama Leopoldo Sintafría, perdón, se llama Raúl Castro, ¿ok? Díaz Canel no tiene mando ninguno ahí para meter preso a ningún general. Ahora, a raíz de que quitan a Leopoldo Sintafría del poder de las Fuerzas Armadas cubanas, ¿qué pasa? Automáticamente Raúl Castro hace una limpieza de mando en las Fuerzas Armadas cubanas. ¿Por qué? Porque Leopoldo Sintafría tenía gente, mucha gente de él, que venían con él de mucho tiempo en los tres ejércitos del país. Leopoldo era fuerte en el ejército occidental. Recuerden que fue por mucho tiempo jefe del ejército occidental, el general Leopoldo Sintafría. Leopoldo, cuando lo quitan, pasa lo mismo que hicieron con Ochoa. Cuando hicieron con Ochoa, quiero aclarar esto, lo que hicieron con Ochoa, cuando meten preso a Ochoa, lo defenestran, lo quitan del puesto de las Fuerzas Armadas, ¿qué hace Raúl Castro y Fidel Castro? Automáticamente quitan a mandos que tuvieran que ver directamente o que estuvieran involucrados con el señor el general Ochoa, y limpian las Fuerzas Armadas para todo aquello que llegue, que vuela al general Ochoa, lo quiten, porque era un peligro dejar a militares activos que tuvieran que ver con Ochoa, que fueran mandos directos de Ochoa en la guerra de Angola o en el ejército occidental, había que quitarlos. Y automáticamente se hizo una limpieza en el ejército occidental, principalmente porque Ochoa estaba trayendo gente hacia el ejército occidental. Pasó lo mismo ahora con Leopoldo Sintafría. Leopoldo Sintafría lo quitan y hacen una limpieza en el ejército occidental. Yo no digo que no puedan haber conspiraciones entre las Fuerzas Armadas cubanas o intenten haber conspiraciones entre las Fuerzas Armadas cubanas. Pero miren, cuando pasa la causa número 1 de Ochoa, se redobla más la vigilancia de la contrainteligencia militar hacia los mandos que tienen, a los mandos militares, inclusive los mandos de tropa, que son los más importantes, generales, que tengan que ver con las tropas o primeros coroneles, que tengan que ver con tropas directamente. Se redobla la vigilancia de los aparatos de contrainteligencia militar.
a raíz de lo del señor que pasa con Ochoa, se hace la limpieza y hay una vigilancia permanente a los mandos de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que estando estábamos en Palacio cuando estaba la causa número 1, se hizo un operativo especial para trasladar principalmente a Ochoa y a toda esta gente, pero principalmente a Ochoa de Reloj Club hacia el MINFAR. ¿Por qué? Porque se suponía o tenían miedo los Castro que habían células de las Fuerzas Armadas cubanas listas para tratar de hacer un rescate al general Ochoa. Y por eso Castro mete la medida, porque los Castro no sabían realmente en ese momento cuántos mandos de las Fuerzas Armadas estaban con Ochoa. Por eso que se hace un operativo de vigilancia a todos los niveles en el país, a lo largo y ancho de Cuba, a todos los altos funcionarios del país, incluyendo los oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, bajo una vigilancia permanente de los aparatos de la contrainteligencia, de ambas contrainteligencias, la contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, la llamada SIN, y la contrainteligencia del Ministerio del Interior. Se limpia totalmente, se hace una limpieza de mandos en las Fuerzas Armadas porque realmente no sabían si habían o no. Por eso recuerden también que en ese momento se encuentra en la presa Machurrucuto, allá antes de llegar a Bauta, Punta Brava. En Punta Brava se detecta que habían armas dentro de la presa de Niña Bonita. Y van la contrainteligencia, unidades especiales a sacar todo ese armamento que se encontraba dentro de la presa Niña Bonita, ahí al oeste de La Habana. Ahora, se encuentran esas armas al oeste de La Habana y se hace este operativo, se redobla, como dije, la vigilancia a los mandos de las Fuerzas Armadas. Leopoldo Cinta Fría, recalco, para él poder hacer una operación de esta índole, tendría que tener gente dentro de las Fuerzas Armadas, mandos principales dentro de las Fuerzas Armadas. Hoy ningún mando de las Fuerzas Armadas responde al general Leopoldo Cinta Fría. Inclusive los nuevos generales que subieron. Y recuerden que también hay coroneles ahora, primeros coroneles, hijos de estos que están de cuerpo de ejército. El hijo de Quinta Solaje es primer coronel de las Fuerzas Armadas con un cargo importante dentro de las Fuerzas Armadas cubanas. Yo siempre digo, como recalco, no es que pueda haber un golpe de Estado, una conspiración, pero hay que recalcar bien que el golpe de Estado debe de estar, que las Fuerzas Armadas tienen que entender que para meter un golpe de Estado no tiene que ser como lo quería hacer Ochoa, que Ochoa quería sacar a los Castro, pero continuar con un mecanismo de no traer de vuelta el hilo constitucional y democrático del país. Ellos querían hacerlo igualmente como están a los rusos, donde tuvieran un poder súper económico, lo mismo que está haciendo ahora Raúl por el control de los Castro, pero Ochoa pretendía hacerlo igual, pretendía que los generales cubanos tuvieran el mando, una dictadura parecida a la de Putin. Es lo que quería realmente el general Ochoa y toda esta gente. Porque la condena de Ochoa es por golpe de Estado, ¿ok? La condena de Ochoa no es por la droga, es por golpe de Estado. Y Ochoa lo entendió, que para meter un golpe tenía que estar activo, tenía que tener mandos aliados en las Fuerzas Armadas. Por eso es que él hace la alianza con Tony de la Guardia y Patricio de la Guardia, esta gente que tenían contacto en el Ministerio del Interior, el propio general Abrante, que pudieran soportar el golpe de Estado en el país. Ahora, ¿lo pueden meter? Yo pienso que sí, pero la oposición, ¿cuál es el papel de los militares hacia la oposición cubana? De los que pretendan meter un golpe de Estado en el país, si lo pretenden hacer. Porque yo pienso que Ochoa no tenía contemplado a la oposición cubana. Y me la juego que esta gente tampoco tienen realmente contemplado a la oposición cubana. Por eso la oposición tiene que haber trabajado porque cuando me llama un opositor y me dice esto, a mí me da mucha más preocupación, porque digo, la oposición no tiene ningún conecte con las Fuerzas Armadas. Hay un divorcio total con las Fuerzas Armadas de la oposición cubana, que son los que tienen las armas realmente, son los que pueden meter el golpe de Estado. Ahora, bueno, y repito esto, amigo, porque no podemos caer en el juego de la dictadura cubana. Ante los problemas y las dificultades, como dije, que está pasando en Cuba, no podemos estar entretenidos en traer las esperanzas que un grupo de militares verdaderamente va a ser y que Polo está preso cuando no está preso.
Incluso por ahí andan diciendo por ahí, Canel metiste preso a un general. Canel no mete preso a ningún general. Canel no tiene poder para meter preso a ningún general. Canel, si ustedes le van a mis videos anteriores, búsquenlo por ahí, el poder no lo tiene Díaz Canel. También porque no tiene alianza, no tiene las alianzas fuertes para poder meter un golpe de Estado con los militares cubanos. Los golpes de Estado se meten con los militares, pero se meten con militares que estén activos. Bueno, Batista metió un golpe de Estado teniendo buenas células. ¿Qué pasó con Batista? Que Batista, las células de Batista se mantuvieron dentro de las Fuerzas Armadas. Una vez Batista no estaba en el gobierno, ya en el 52, cuando mete su golpe de Estado, ¿por qué? Porque Batista tenía aliados dentro de las Fuerzas Armadas, porque no los quitaron, se mantuvo Prío y los auténticos mantuvieron a los mismos mandos de las Fuerzas Armadas, que eran amistad y venían, conocían a Fulgencio Batista. Entonces, si el general Polo tuviera aliado importante, de mandos importantes dentro de las Fuerzas Armadas, yo pudiera decirte, bueno, está preso, intentó. Pero cuando ya tú estás en la parte civil, ya tú no estás, o tú estás pasado a la jubilación, tú no tienes ningún tipo de poder, y menos cuando sacan a tu gente del poder. Lo sacan completamente, tú no tienes ningún tipo de poder ahí. Igualmente pasa en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, todas las direcciones del Ministerio del Interior, menos seguridad personal con el general Francis, todas fueron cambiadas. Todos nosotros lo sabemos, los que estuvimos en ese tiempo en el aparato. Los militares cubanos, hoy los altos mandos cubanos son los más vigilados. Raúl Castro no quiere casualidad. Raúl Castro no quiere casualidad, ¿ok? Ellos tienen la experiencia de lo que pasó con Batista y bobos tampoco son. Ahora hay que esperar de ese pueblo a una rebelión popular, a ver qué pase. La otra, esperar también cuando Raúl Castro no esté en vida, cuál va a ser la reacción de los mandos de las Fuerzas Armadas. La lealtad hasta aquí, bueno, es que el poder lo tienen ya ellos transferido. El poder ellos lo tienen transferido realmente. El poder de las Fuerzas Armadas lo tienen transferido los militares cubanos en la sucesión del país. A partir de que Raúl le pasó el poder, ahora el 1 de enero a los militares cubanos, que le da ese protagonismo de tener la sucesión en el país. Entonces vamos a ver qué pasa. Ahí les tengo que decir a todos ustedes, Leopoldo Cinta Fría no está preso, está suelto en la calle y sigue en su plan. Nos vemos, gracias por su atención.